Bienvenidos a este taller que tiene el título Amor propio o autodestrucción, la pulsión de muerte, parte 1. Entonces, vamos a estar hablando de autoestima, es decir, me quiero, autonomía, me valgo por mí mismo, autocontrol, es decir, yo mando en mis emociones, autoaceptación, me acepto como soy, autorrespeto, me trato y me hablo bien. Vamos a estar hablando también de autorrealización. Quiero ser quien sé que puedo ser, ¿verdad? Pero contrario a todas estas, ¿verdad? Contrario a la autoestima, la autonomía, el autocontrol, el autorrespeto y la autorrealización. También empezando con el mismo sufijo, el mismo prefijo. Contrario a esto, la autodestrucción, el autosabotaje y la enfermedad autoinmune. Existen algunas terapias donde no encuentran una relación entre las emociones y la salud, pero hoy vamos a ver de manera breve, ¿verdad? Una introducción a las emociones y los sentimientos, también las experiencias de la niñez, que muestran cómo de manera inconsciente podemos estar provocando daño a nosotros mismos y también a las personas que nos rodean. ¿Cómo empezó este tema en el área de la psicología? Sabemos que a nivel de la historia ha habido destrucción de los seres humanos en la historia. Tan solo estas 4 imágenes, en esta imagen compuesta, ¿verdad? Hablando de los campos de concentración, las conquistas, las guerras, los atentados, manifiestan que lamentablemente en conjunto la humanidad tiene un instinto que causa destrucción, horrible, espantoso, ¿verdad? Como ya lo hemos comprobado. Y como dice este filósofo inglés, dijo, el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, a veces nos hacemos daño a otros. Pero es muy interesante porque después de la Primera Guerra Mundial, Freud y Einstein empezaron a mandarse cartas uno al otro. Y parte de las cartas que se mandaron, de hecho la tiene la página de la UNESCO, y entonces le escribe Freud a Einstein, hemos llegado a concebir que esta pulsión actúa en todo ser viviente y tiende a provocar su ruina, a hacer que la vida vuelva al estado de materia inanimada. Una inclinación semejante merecía realmente la denominación instinto de muerte o pulsión de muerte. Estas cartas se deben a que pues, estos dos científicos, después de la Primera Guerra Mundial, al ver tanta destrucción, empezaron a cuestionarse, era cómo podía el ser humano llegar a ser tan destructivo. Entonces empezaron a dar sus comentarios el uno al otro, ¿verdad? En la página de la UNESCO se encuentra un resumen, ¿verdad? Breve de la carta que mandaba Einstein y la respuesta que daba Freud, ¿verdad? Por ahí del año 1932. Pero ahora, en el tiempo de la salud ya actual, nos damos cuenta que esta destrucción no solo tiene que ver con masas. Entonces, la autodestrucción no solo ocurre en la psicología de las masas. Es decir, a nivel individual, encontramos una fuerza inconsciente interna que a veces provoca un camino hacia la muerte, al caos o al autosabotaje. Pero ya no estamos hablando en conjunto, ya no estamos hablando de la sociedad. Ahora estamos hablando de nosotros como individuo. De nosotros contra nosotros mismos, cada uno contra sí mismo. Y esto es completamente inconsciente. Obviamente nadie quiere provocarse daño
de manera consciente, por lo general, ¿verdad? La persona sana no hace eso. Pero noten, por ejemplo, cómo estas fuerzas inconscientes están en las adicciones, ¿verdad? Las personas, por ejemplo, que fuman, aunque la cajetilla diga que es malo y tenga imágenes de cáncer, la persona sigue fumando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha desarrollado? Una adicción. De manera consciente sabe que le hace daño, sin embargo, sigue teniendo un comportamiento que es dañino. Lo mismo ocurre en el área emocional. Tenemos alguna interacción con otras personas en nuestro trabajo, nuestra familia, etcétera, con ciertas conductas que son dañinas, pero ahí seguimos. Y no nos damos cuenta cuál es la raíz de ese tipo de problemas. ¿Cómo superamos esa tendencia a la autodestrucción? Bueno, no es solamente por voluntad, esto no es nada más de motivación. ¿Por qué? Porque esas creencias y conductas heredadas y aprendidas requieren tratamiento. Son fijaciones, son conductas que ya se programaron, cosas que están muy, muy, muy impregnadas de manera inconsciente en nuestro ser. Entonces requieren la ayuda de un profesional. Eso no quiere decir que todas las personas requieran terapia. No. Lo que quiero decir es, cuando una persona tiene problemas para interactuar con otros, cuando una persona está reflejando dificultad para llevarse bien con los demás, entonces lo que hay de fondo es un trastorno y por lo tanto requiere terapia. Ahora, aquí viene una definición muy importante que tiene que ver con adicto. Todo esto va en la misma línea, ¿verdad? Todo es un solo tema. ¿Qué es un adicto? Según el diccionario de la Real Academia, el término adicto procede del vocablo latino adictus. Adictus fue un personaje de la antigua Roma muy famoso por su habilidad para gastar rápidamente el dinero que le prestaban sus acreedores. ¿Qué era lo que hacía este personaje? Derrochaba todo el capital del que disponía en disfrutar de los placeres de la vida, no privándose de ningún capricho. Así las cosas, y dado que su capacidad para gastar superaba su habilidad para ahorrar, bueno, obviamente, se metía en problemas, se hacía esclavo de la persona que le debe, ¿verdad? Y por lo tanto, adictus pasó a usarse para definir el comportamiento de aquellos que sienten una necesidad compulsiva por consumir un bien concreto. Todo adicto tiene un amo, ¿verdad? Todo adicto es un esclavo, entonces de ahí viene otro significado que se le da, ¿verdad? Que adicto también significa esclavo por deudas. Imagínense, ¿puedo yo esclavizarme? ¿Cómo será eso? Bueno, vamos a ver por acá. En el caso de los problemas que tienen que ver con las emociones, los sentimientos, por lo general tienen que ver con la niñez. La persona adicta lleva una gran carga emocional. Repite la misma experiencia con personas diferentes. Entonces dice uno, qué extraño, yo vez tras vez como que tengo cierto imán para algún tipo de personas que se hagan mi pareja. Y en esas características son personas que me hacen daño. Es como si de manera inconsciente buscara cierto perfil, ¿sí? Eso ocurre. Ocurre en el caso de las heridas de la niñez. A veces lo que hay es resentimiento. ¿Qué quiere decir resentimiento? Bueno, la misma palabra lo dice. Vuelves a sentir. Para no volver a sentir el dolor, el malestar de la realidad, ¿qué es lo que hace la persona adicta? Busca una adicción.
Resentimiento, volver a sentir, repetición. La repetición tiene que ver mucho con heridas de la niñez. Es decir, hay situaciones no resueltas que me hacen, me provocan una repetición. Y las deudas de la niñez son la raíz de los comportamientos autodestructivos de la etapa adulta. Ese es el punto. Las deudas de la niñez son la raíz de los comportamientos autodestructivos de la etapa adulta. ¿Cómo se manifiestan en la etapa adulta? Como miedo, vergüenza, con complejos y culpa, perdón. Miedos, vergüenza, complejos y culpa. Todo esto viniendo desde la niñez. Entonces, aquí viene una pregunta, ¿verdad? Creo que a los que llevan conmigo los talleres les han gustado, pues, ponernos a evaluar, ¿verdad? Algunas cositas por acá, algunos detalles, para ver cómo ando yo. Las siguientes preguntas tienen el tema, ¿es casualidad o causalidad, ¿verdad? Es decir, ¿es fruto del azar o hay una causa por la que se empiezan a combinar una serie de factores en mi vida, ¿verdad? Todas las siguientes preguntas tienen que ver con el amor propio. ¿Cuánto me amo? Entonces, número 1. ¿Vivo siempre en el pasado? Vivo siempre en el pasado. La persona que no sana, que no suelta, que no cumple sus procesos de duelo, no sana, no cicatriza y se queda en el pasado. Número 2. Repito relaciones con personas que me hacen daño. Hay una repetición, una constancia. Número 3. Fracaso en los trabajos. Vez tras vez. Estoy teniendo problemas que me hacen finalizar lo que tiene que ver con mi relación laboral. Número 4. Así como el adicto en su origen, ¿verdad? En Roma. Vivo endeudado. Aquí tiene que ver con las heridas de la niñez y el significado original, ¿verdad? De la palabra adicto. ¿Por qué es que siempre estoy endeudado? Porque tengo ese imán, ¿verdad? A las deudas. ¿Qué ocurre? Bueno, no es casualidad. 5. Empiezo a cuidar mi salud, pero siempre acabo mal. Nada más empiezo, pero no acabo. 6. Mi relación con las personas está llena de tensión y discusión. 7. Tengo problemas con adicciones, incluyendo la adicción afectiva, ¿verdad? Adicción a las compras, adicción a la tecnología, ¿verdad? Tengo problemas con las adicciones. He perdido las ganas de vivir. Ya no le encuentro ese saborcito a la vida. Entonces, ¿cómo nos ayudan esas preguntas? Nos ayudan a ver cuánto nos estamos amando. ¿Cómo está el amor propio? La persona que tiene amor propio vive en paz consigo misma y también va a provocar paz en su ambiente. La persona que no lo tiene es sumamente crítica. Primero consigo misma y luego con las personas que le rodean. Es muy, muy crítica.
Y bueno, en esas 8 preguntas basadas en el amor propio, ¿qué les parece si continuamos examinándonos ahora con respecto a esos imanes, esa energía rara que dice uno? ¿Por qué será que a veces quiero hacer cosas y no las logro? Que tiene que ver con autodestrucción. Vamos a ver otra serie de preguntas. Cuando estoy logrando algo, encuentro un tope que me impide seguir. Estoy creciendo, creciendo, logrando y llego a un tope. O incluso no solo me quedo ahí, sino que me regreso. Siento que tengo todo en la vida y aún así no puedo hacerme cargo de mí. No se preocupen por anotar las preguntas, porque como va a quedar grabado el taller, les va a llegar en el transcurso de hoy o mañana. Pero nada más vayan respondiendo ustedes mentalmente, ¿verdad? ¿Me siento insuficiente y menos que otros? ¿Me siento culpable o doy mucha importancia a lo que otros digan o han dicho sobre mí? Hay gente que vive con mucha culpa, ¿verdad? Situaciones que no he logrado reparar del pasado. Siento como si todo el universo conspirara para estar contra mí. Expresiones que dicen, no es que nada me sale bien. Y ahora en la parte romántica, o en otros aspectos, siento que el amor no existe. Como si fuera una leyenda, un mito, ¿verdad? Una metáfora nada más. No me siento suficiente para encontrar la pareja que quiero. Para los que quieran tener pareja, obviamente, ¿verdad? Quieren una pareja de 10, pero se sienten como 6. Le van bajando un poquito las expectativas, ¿verdad? Ya mejor buscar otros 6, tal vez un 5, un 4. Creo que existe la media naranja en el amor. Entonces, ¿quién nos ha enseñado a creer que somos nada más la mitad de algo? En lugar de ser individuo, que quiere decir eso, individual, algo completo. ¿Me cuesta aceptarme como soy? Me veo en el espejo y no me gusta lo que veo. Tengo problemas con mi peso y como alimentos con remordimiento. Me comparo mucho con los demás. Cuando la gente me dice lo valioso que soy o lo hermoso que soy, no me la creo. Me siento vacío como si algo me faltara. Sigo buscando la felicidad sin encontrarla. He permitido abusos vez tras vez en mi vida. Dudo de mí mismo. Tiendo a ser muy crítico con otras personas. Tengo pensamientos negativos recurrentes. Esto es típico de las personas con problemas de amor propio. Su comunicación interna, su lenguaje interno, es altamente negativo, destructivo. ¿Qué significa comunicación interna? Bueno, por ejemplo, en este momento, en este taller, hay 93 personas. Entonces, mientras están escuchando esta información, hacen un diálogo interno. Entonces están diciendo, bueno, sí, más o menos, respondo a las preguntas, sí, me identifico, no, se me va a quemar lo que tengo en la cocina. Oye, hijo, bueno, es todo un montón de cosas que de manera interna yo estoy hablando conmigo mismo. Se llama diálogo interno. Entonces, la persona que tiene falta de amor propio, su diálogo interno es oscuro, pesimista, triste, crítico. Entonces, obviamente, con ese vocabulario, ese diccionario que utiliza de manera interna, entonces va a tener pensamientos negativos recurrentes. Queremos resolver todo esto, ¿verdad? No queremos quedarnos solo en el problema, ¿verdad? Tenemos que ir al origen de todo esto. Y aquí entran términos como la autoestima y autoimagen.
La autoestima apunta a aquello que pensamos, sentimos y creemos sobre nosotros mismos o mismas. En cambio, cuando hablamos del amor propio, estamos reconociéndonos como seres humanos valiosos que merecen ser amados. Entra lo que tiene que ver con vergüenza, ¿verdad? Que muchos de los detalles de este taller vienen siendo también un repaso de lo que algunos estudiantes vieron durante esta semana en un curso de 6 meses. Cito la vergüenza porque es una emoción, ¿verdad? Que no es muy conocida y también tiene que ver con enfermedad autoinmune y tiene que ver con autodestrucción. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Primero vamos a definir vergüenza. Como se ve bien en la imagen, la persona que tiene vergüenza expresa algo que es visible a otros, como todas las emociones. Todas las emociones son visibles. Y se caracteriza por lo siguiente. La vergüenza es el sentimiento de estar disminuido o ser insuficiente. El deseo de no ser visto, por eso me tapo la cara. El deseo de ser invisible. Trágame tierra, dice la gente. Desconectarme del mundo. O tener miedo a mostrar lo que soy. Entonces, las personas que tienen un problema con esta emoción, si se caen en público, se les paraliza el mundo, ¿verdad? Si se les cae una prenda de ropa al frente de otros, eso es un caos, esto es mortal, ¿verdad? Ni qué decir qué prenda puede hacer, ¿verdad? Pero bueno, entonces la persona que experimente un problema con la vergüenza está muy atento de la mirada de otros, muy atento, es muy sensible a la mirada de otros y al miedo de lo que otros piensen, ¿verdad? Pero también está relacionada con el autodesprecio, ya cuando se convierte en una emoción que permanece, ¿verdad? Ya la persona que se queda a vivir en la vergüenza, pues se va a despreciar a sí misma. Recordemos que toda emoción es buena, ¿verdad? El problema es cuando nos quedamos a vivir en la emoción. Y cuando ahí nos quedamos, no vamos a estar satisfechos con la propia piel. Y por supuesto voy a desarrollar enfermedades en la piel. Bueno, y aunque ese taller no lo vamos a explicar tan a fondo, ¿verdad? Pues sí, enfermedades de la piel muy a menudo con la vergüenza. En el taller de esta semana le preguntamos a algunos estudiantes, ¿depende mi autoestima de mi físico? Bueno, y aunque ustedes no ven sus caritas, yo sí las veo, ¿verdad? Entonces, ya los que pasaron por el taller ya saben la respuesta. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, y algunos dijeron depende. El depende es más fácil, ¿verdad? Porque no es ni sí ni no. O sea, así no me peleo con nadie. Entonces, depende de mi autoestima de mi físico. Les citaba, por ejemplo, un libro que voy a citar hoy sí lo voy a citar, que es ¿verdad? Este que viene a continuación. Psicocibernética de Maxwell Maltz. Es un libro de una persona que es cirujano plástico. Pero todo el libro es de salud mental. Y nota lo que dice el autor. La autoimagen es la clave de la personalidad y de la conducta humana. Quien cambie la autoimagen transformará también la personalidad y la conducta. Entonces, un cirujano plástico dice que es mejor cambiar la autoimagen, la percepción que yo tengo de mí, que la propia piel. Porque él decía, bueno, es que como cirujano plástico le cambiamos la apariencia a la persona, le hacemos un proceso de reparación, de reconstrucción a su carita, a otras partes del cuerpo, ¿verdad? Y la persona sigue con problemas. Entonces él dice, hay que cambiar primero la autoimagen. Cambia adentro, cambia afuera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los talleres de salud mental tienen que ver con eso. Primero hay que cambiar adentro para que cambie afuera.
Y también entra por acá lo que tiene que ver con enfermedad autoinmune. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la enfermedad autoinmune también tiene que ver con ese tipo de emociones, sentimientos y otros aspectos. Según un experto en metabolismo, la enfermedad autoinmune siempre ocurre por lo general en un sistema nervioso excitado. Entonces, pensemos en enfermedades autoinmunes. A lo mejor ustedes conocen personas con enfermedades donde el cuerpo se empieza a atacar a sí mismo. ¿Cuál es la raíz? Bueno, vamos a ver acá cuál es la raíz de enfermedad autoinmune. Ya como dijimos, es una enfermedad en que las defensas atacan al propio cuerpo. Artritis reumatoidea, por ejemplo. ¿Cuál es el origen? Por lo general es uno solo. Falta de autocuidado, que se puede manifestar de dos formas. Se manifiesta mediante una mala alimentación o sentimientos autodestructivos. Mala alimentación o sentimientos autodestructivos va en la misma línea, ¿verdad? Falta de autocuidado, falta de amarme a mí. ¿Por qué? Bueno, he estado, ahora que estoy atendiendo, ¿verdad? Voy entendiendo cómo se alimenta cada país. Entonces voy viendo que Argentina se caracteriza mucho por las pastas y en algunos lugares el poco o nulo consumo de vegetales. Costa Rica y Colombia se caracterizan por el arroz, mucho arroz, ¿verdad? Que obviamente no es integral y está carente de algunos nutrientes y fibra. México se caracteriza por mucha tortilla. Mucha tortilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estamos consumiendo cosas muertas, muy procesadas por el ser humano, desmineralizadas y desprovistas de nutrientes, que empiezan a causar afectación a nivel de nuestro intestino. Intestino grueso principalmente, pero para aquellas personas que están en el área de la salud, les comento, como enseño en el taller de herbolaria, la enfermedad autoinmune empieza en el intestino delgado, no en el grueso, curiosamente. Hay una relación, por supuesto, ¿verdad? Pues la afectación de todo lo que se va quedando en el intestino grueso, pero tiene que ver con la permeabilidad, el paso de sustancias, moléculas grandes a través del intestino delgado. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo general, la persona que tiene enfermedad autoinmune, pues no se pudo alimentar bien, mucha harina, mucha leche, pocos vegetales, no tenía tiempo para guisar, entonces solo comía afuera. Pero ahí no queda el problema, ¿verdad? ¿Qué hay en la parte emocional de la autoinmunidad? Adivinen. Miedo, vergüenza, culpa, complejos. Tristezas, cosas no resueltas. La madre que le da cáncer, ¿verdad? Porque su hijo es alcohólico y nunca logró salir de las adicciones. Se quedó a vivir en la tristeza, ¿verdad? Esa madre, provocando un cáncer, muy típico de esa situación. La persona que desde la niñez pasó abusos y los abusos le enseñaron que no hay amor, que nadie ama, que todos abandonan, que todos maltratan. Desarrolla también falta de amor propio porque pues ya se casó con la falta de amor y entonces el cuerpo se empieza a atacar a sí mismo y además son personas que tienen mucha facilidad de somatizar. Muy a menudo relacionado con los abusos que sufrió en la niñez. Ya no cree que el amor existe de manera inconsciente y el cuerpo se empieza a atacar a sí mismo, ¿verdad? Entonces, la persona que desarrolla problemas en la piel
porque vive en la vergüenza, no aceptación de sí misma, no está satisfecha con lo que ve en el espejo, autoinmunidad en la piel, manifestado con diferentes tipos de enfermedades de la piel. Y dependiendo de donde tenga el problema, ahí es donde se explica en una técnica que utilizamos que es biodescodificación, cuál es el origen de esa enfermedad. Entonces, ¿notan cómo causamos autodestrucción de manera inconsciente? Causado por lo que no hemos logrado sanar de la niñez. Entonces, también hay que tener cuidado con esto, porque a veces ya encontramos una zona de comodidad en el sufrimiento. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, aquí entra también lo que es la victimización. ¿Qué hay detrás de la victimización? Bueno, es lo que está aquí en pantalla. La persona que disfruta del sufrimiento está instalada en una zona de confort. Gracias al sufrimiento siempre va a ser la víctima y como consecuencia no va a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque le aterra su misma responsabilidad consigo mismo. No quiere asumir su responsabilidad. Bueno, estoy viendo sus mensajes, ¿verdad? Sí puedo ver sus mensajes por chat. Entonces, por ahí preguntaron, problema de hipotiroidismo, ¿por qué puede ser? Bueno, la tiroides se manifiesta en algunos problemas, ¿verdad? Hipotiroidismo, hipertiroidismo o ya cuando entra la autoinmunidad que es Cushing. ¿Cuál es el origen de los problemas de la tiroides? El intestino. Intestino e hígado. Todo empieza por ahí. Obviamente la tiroides requiere algunos minerales que deben estar en la dieta, ¿verdad? Pero la raíz es un problema intestinal. Todo empieza por un problema intestinal. Entonces la persona que tiene problemas de tiroides, pues debe hacerse una desintoxicación de colon e hígado. La persona que quiere prevenir un problema de tiroides debe hacerse una desintoxicación, ¿verdad? Comer vegetales, agua, hacer ejercicio, moverse, ¿verdad? Si no se puede mover porque tiene una enfermedad que lo hace estar en cama, bueno, hacerle masaje para que pueda moverse toda la parte del vientre, ¿verdad? Entonces no se quede toda esa materia ahí pegada en el intestino, ¿verdad? Que estaba leyendo en Argentina, John Wayne con 20 kilos de materia ahí pegados, según un diario argentino, que ahí pueden ver el video en mi página, y Elvis Presley con 23. Estaban como compitiendo a ver quién ganaba, ¿no? Entre John Wayne y Elvis Presley, ¿verdad? De pura materia de desecho ahí pegada. Entonces, pues obviamente hay mala alimentación de fondo, ¿verdad? Estábamos hablando, las harinas. Mucha harina, poco vegetal. Entonces, aquí hay otros detalles que las personas que están llevando los cursos van a aprender. ¿Qué ocurre cuando no deseo ver algo en mi vida? Quiero quitar la mirada de algo. Bueno, entonces buscaré una de dos a lo mejor. O una adicción o una obsesión. Y en ambos son, obviamente, conductas autodestructivas. Y entonces dice, qué raro, yo me obsesiono cuando me enamoro. ¿Qué será? O me obsesiono con la limpieza de la casa. No puede haber nada fuera de lugar. Obsesión, ¿verdad? Porque ya si no empieza un problema en casa, discusiones y demás. Bueno, ¿por qué una persona busca una adicción o una obsesión? Bueno, cuando la persona no desea ver algo, empieza algo, entonces lo que va a hacer es que va a buscar algo que la distraiga, que le permita evadir la realidad. Y de esa manera no logra responsabilizarse de su vida. Es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Ejemplo, hay problemas en la pareja, me obsesiono con la limpieza. Dice el cerebro, no, me prefiero estar poniendo la mirada ahí
que asumir la realidad de lo que tengo a la par. Y lo mismo ocurre con las adicciones. Toda persona que tiene problemas de adicciones tuvo problemas severos de niñez. En la niñez hay heridas ahí que tienen que sanar, ¿verdad? Por eso es que en los talleres que damos terapias que tienen que ver con sanar el niño interior. Damos talleres que tienen que ver con sanar el niño interior y sanar las heridas de la infancia. El abandono, el maltrato, el abuso, todo eso. Entonces te obsesionas. Es la manera como se activa un mecanismo de defensa para que no sufras por los recuerdos dolorosos del pasado. Eso es. Así de fácil. Te distrae para que no sufras tanto. Y lo que no resuelves en tu interior, lo que no sueltas, te llevará a repeticiones patológicas, o sea, enfermizas. De ahí la importancia de resolver las emociones, por ejemplo, mediante el duelo, ¿verdad? Por eso es que el primer taller que di en lo que tiene que ver con emociones se llama así, pérdida y duelo, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. La importancia de, bueno, ya hay 2 talleres que tienen que ver con duelo. La importancia que podamos llevar un periodo de duelo cuando afrontamos pérdidas. No hacerse los valientes como que todo podemos y todo logramos y nada nos hace llorar y nada nos pone tristes, ¿verdad? Soy el superhombre, Superman, supermujer, ¿verdad? No, necesitamos los periodos de duelo para poder soltar y sanar. Y bueno, hablando de la repetición, antes de pasar al siguiente tema, ¿verdad? Y hablando de soltar, que tiene que ver con la salud emocional. Personas que pues tal vez ya han tenido muchos problemas en lo que tiene que ver con relaciones de pareja, que atraen personas que les causan mucho daño y quieren dejar esto, bueno, lo que tienen que hacer es cerrar el ciclo anterior, ¿verdad? Por lo general vamos a buscar un perfil similar a lo último. La persona que nunca ha tenido novio o novia va a buscar a su último amor, ¿verdad? ¿Quiénes fueron su primer amor? Bueno, sus padres. Entonces, una persona que viene de padre alcohólico, dice uno, qué extraño. ¿Por qué ahora, tanto que sufrí con mi papá, me busqué a alguien igual? Bueno, por lo general se busca al amor anterior. Por medio de la terapia se resuelve ese ciclo para ya no volver a buscar lo mismo, que ya no ocurra repetición. Entonces también están las personas que encuentran personas muy imponentes, muy egocéntricas, muy narcisistas. Dejan a uno y vuelven con otro similar. Repetición. Entonces, para que eso no ocurra, una vez les mandé un ejemplo, ¿verdad? De cómo la relación de pareja es como comer en un plato. Cuando te sirven la comidita en un plato, dice una información, tienes que ser muy fino para comer. Muy fino para comer. Entonces, como eres muy fino para comer y también eres muy fino para el amor, comes en un plato limpio. ¿Por qué? Porque si sigues arrastrando todo lo que tiene que ver con la relación de pareja anterior, es como que consumieras un plato, un plato exquisito, un alimento rico, pero sobre un plato lleno de los residuos del día anterior. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hacemos eso, verdad? Cuando no lavamos el plato para comer? Nos enfermamos, nos salen parásitos y eso lo mismo ocurre en la relación de pareja, ¿verdad? Hay que dejarlo viejo completamente, sanar, cerrar ese ciclo, lecciones aprendidas, sanar heridas y ahora sí lo nuevo. No vamos a comer en un plato sucio con las boronas, los residuos del día anterior. La manera de sanar, ¿verdad? Para que no haya repetición. Entonces dice uno, ¿por qué hay repetición? Bueno, porque no he sanado. ¿Por qué repito? Repetición patológica, ¿verdad?
Entonces, también les explicaba a los compañeritos, a los amigos en el taller de esa semana, cómo amarse a sí mismo. Es una pregunta bastante difícil. Y les explicaba lo mismo que les voy a explicar a ustedes hoy. Ahorita voy a responder las preguntas que están llegando por chat, pero ahorita las veo. No hay amor sin motivos. No hay amor sin causas. Por eso es muy frecuente que la persona que fue bien recibida por sus padres, que sus padres le dieron amor, tenga mucha facilidad para recibir a su pareja en amor. Y los que no lograron, ¿verdad?, tener una buena niñez, a veces aprenden de la Biblia, principios bíblicos, se rodean de amor, aprendieron a ser amados, con todo ese esfuerzo que implica aprender de la Biblia, y también, por esa causa, pueden amar. Y entonces, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Bueno, pues, encontremos las razones para amarnos, ¿verdad? Porque, como dice la Biblia, como dice el texto que está en pantalla, en realidad el que tiene temor no ha sido hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. En la Biblia, el amor siempre se va a contraponer con vergüenza, miedo, culpa, cobardía, etc. Son opuestos. El amor perfecciona. Pero noten cómo dice el texto, amamos porque Él nos amó primero. Hay una causa, hay una razón, ¿verdad? Entonces, no amen sin razones, ¿verdad? No, porque cuando uno ama sin razones, nada más es una emoción. Es algo así, fugaz. Te enamoraste, ¿verdad? Pero de ahí nada más son sentimientos, no es razón, ¿verdad? Pero cuando realmente encuentras razones para amar, en todo aspecto, ya sea uno mismo o otra persona, sí amo por esto, y esto, y esto, y esto, y decenas de razones. Bueno, encontremos las razones para amarnos, para amar, ¿verdad? Es parte importante. Ese por qué, ¿verdad? Y para tener una buena capacidad para amarnos a nosotros, debemos aceptarnos como seres imperfectos. Hay que dejar el perfeccionismo, ¿verdad? Ser tan exigentes con nosotros, tan críticos con nosotros y también con los demás, porque todo empieza con uno, ¿verdad? Hay que dejar atrás la perfección e intentar hacer las cosas de la mejor manera que puedas, sin darle tanta importancia a los resultados. Entonces dice uno, ¿importa el resultado o no importa? Una vez le preguntaron a un motivador, ¿cómo haces para que en una final de fútbol en el que tienes a cargo como motivador, acaba el primer tiempo, pero van perdiendo por 3 goles? Ahora que hay tanto argentino aquí en este Zoom, ¿verdad? Bueno, yo sé que a los argentinos les gusta el fútbol. Vas perdiendo por 3 goles. ¿Cómo motivas a un equipo así? Entonces dijo ese motivador, bueno, yo lo que le diría a este equipo es, salgan a jugar, salgan a divertirse, pero hagan un partido, porque la vida no se trata de ganar o perder, se trata de jugar, se trata de lucharla, ¿verdad? Porque en la vida a veces se gana y a veces se pierde. Entonces, también en eso radica el amor propio. A veces ganamos, a veces perdemos. Pero qué rico cuando nosotros miramos atrás, sabiendo que dimos lo mejor de nosotros. Sabiendo que nos esforzamos al máximo. Ese es el punto. No es el resultado, es tener la conciencia tranquila que hice lo que me tocaba. ¿Verdad? En eso también radica el amor propio. Y para aquellos que también pues aprecian la Biblia, ¿verdad? Como nosotros, noten lo que introdujo el pecado. El pecado introdujo los sentimientos de culpabilidad, ansiedad, inseguridad y vergüenza.
La persona que vive con culpa no avanza, llega a un tope y ahí se queda. ¿Qué es culpa? Culpa es cuando yo me salté la norma. Hay una norma en la sociedad, hay una norma que me enseñaron mis padres, y yo sabiendo eso me la salté. O tal vez sin saberlo, ¿verdad? Pues como ocurre en la ley de tránsito, ¿verdad? No sabía, pero igual, te la saltaste, ¿verdad? Hay una norma. Entonces, bueno, hay norma, te brincaste la norma, hay culpa. Bueno, corrige, responsabilízate y sigue adelante, ¿verdad? Pero la gente que se queda a vivir en la emoción de la culpa, muy a menudo ni siquiera se saltó una norma. Entonces, cuando yo vivo con culpa, digo, uy, me han hecho sentir culpable o yo me siento culpable. Es bueno preguntarme, ¿qué norma me salté? ¿Qué norma pasé por alto? Y si después de eso no encuentro ninguna norma, en lugar de tener una moralidad bien adecuada, ¿verdad? Bien equilibrada, lo que tengo es un complejo, ¿verdad? Es una moralidad excesiva, inflada, impuesta por mí mismo. Y entonces, obviamente, vivo con culpa porque no logro cumplir mis propias expectativas de lo que yo creo que es correcto y voy a vivir con culpa ahí toda la vida y eso me va a causar autodestrucción, por supuesto. La persona que vive en la vergüenza, lo mismo. La persona que vive con miedos, que muchas veces los miedos son resultado de la relación de la figura, de la relación del niño con la figura paterna, ¿verdad? Entonces, un mal vínculo con la figura paterna, ya sea por ausencia, porque no estuvo, por abandono o porque no puso la norma. Estuvo, pero estaba ahí como dicen aquí, pintado en la pared, ¿verdad? Nunca puso la norma al papá. Dejó al niño hacer lo que sea. Entonces, eso también va a generar miedos en la etapa adulta que hay que resolver. Se resuelve mediante terapia, ¿verdad? Casi todos los miedos, incluso fobias de la edad adulta, tienen que ver con eso. El vínculo con la figura paternal. Y aquí hay un poeta que me gustó mucho. Dice, ríe y el mundo se ríe contigo. Llora y llorará solo. Así es la vida, ¿verdad? Y, bueno, vamos a finalizar con un cuento. Vamos a finalizar ese pequeño taller con un cuento, ¿verdad? Pero antes de irme a este cuento que probablemente ya conocen, quiero hacer un resumen de lo que hemos explicado, ¿verdad? Es un tema muy profundo que de hecho por eso este va a ser solamente la primera parte, va a venir una segunda parte de lo que tiene que ver con la pulsión de muerte, ya más a fondo de lo que tiene que ver con el origen de esto. Pero es lo que nosotros tenemos que entender. Si en la vida nosotros nos hemos venido preguntando, ¿qué está ocurriendo conmigo? Que estoy teniendo muchos problemas en las relaciones con otras personas, en la relación de pareja, en la relación laboral. ¿Qué está ocurriendo conmigo que ya no le encuentro ese sabor a la vida? Que me veo a mí mismo y no me gusta lo que veo. O que por medio de la repetición me han hecho creer, ¿verdad? Algunas ideas con respecto a mí mismo, porque la repetición refuerza, ¿verdad? El padre que le dice a su niño no sirves para nada, eres un inútil, etcétera. A veces no viene de los padres, sino ya siendo adultos, la gente nos ha dicho tantas cosas, eso se refuerza, se impregna, no la creemos. Y cuando una persona vive ahí, empieza a provocar caos. Porque la persona que vive con vergüenza no desea que otros lo miren. Porque la persona que se siente culpable va a buscar un castigo consciente o inconscientemente. Y ese es un punto importante. Yo me siento culpable, me quedé a vivir en la culpa. Ya he hecho lo necesario para arreglar, he pedido las disculpas necesarias, sigo viviendo en la culpa. Bueno, estoy buscando un castigo que me dé la vida y lo voy a encontrar.
Lo voy a encontrar por medio de un accidente de tránsito, lo voy a encontrar por medio de una relación de pareja fallida, lo voy a encontrar por medio de no llegar a la entrevista a tiempo, porque en mí está la culpa. Y mi inconsciente va a decir, te voy a castigar. Autodestrucción. Vergüenza, miedos y culpa relacionados con eso. Entonces, no es casualidad que ocurran todas estas cosas. Hay todo un cerebro muy bien diseñado, pero que hay que saberlo utilizar para manejar todo ese tipo de emociones. Y por supuesto, ahora como ya explicamos, ese tipo de emociones mantenidas por años y años y años van a hacer que el cuerpo se empiece a atacar a sí mismo o que descuide mis hábitos alimentarios. Y no queremos llegar a eso, ¿verdad? Pueden checar los otros videos que yo he estado subiendo, ¿verdad? Que vienen hablando de alimentación, ¿verdad? Uno que se llama así, la muerte empieza en el colon, ¿verdad? En el intestino, en mi canal. No queremos eso, queremos cuidarnos, consentirnos, apapacharnos, amarnos a nosotros, como dice el segundo mandamiento, amar a otro como te amas a ti mismo. No podemos amar si no nos amamos, no podemos dar de lo que no tenemos, ¿verdad? Eso es una parte muy importante que yo quiero que a ustedes les quede de ese taller. Y bueno, ahora sí ya para finalizar, ¿verdad? Un cuento. Ya veo que a algunos les han gustado que utilice cuentos relacionados con el tema. Y aquí va, ¿verdad? Resulta que es un cuento muy breve. Dice, un hombre le dijo a su nieto, toda persona tiene en el corazón dos lobos que se están peleando. Uno de ellos está cargado de culpa, vergüenza, soberbia, complejos y miedos. El otro contiene los sentimientos de amor, felicidad, perdón, autoestima y valentía. El niño le preguntó, ¿cuál de los dos será el que gane la pelea y se quede en el corazón? A lo que el abuelo le respondió, ganará el lobo que tú alimentes. Así que yo les doy las gracias por haber decidido estar en ese taller para que puedan alimentar al lobo que alimenta su amor propio, su autoestima, su seguridad, su confianza, su dignidad, el perdón, el olvidar lo malo, ¿verdad? Entonces, mi número va a quedar en la descripción de este video ya cuando esté en YouTube. Y de esa manera finalizamos lo que tiene que ver con este primer taller, amor propio o autodestrucción. La pulsión de muerte, parte 1.